Cordial saludo. Bienvenidos a una nueva entrega de ICFES al detalle. Hoy analizaremos una pregunta que tiene que ver con el tema de ecuaciones y reacciones químicas. Dice así: la siguiente ecuación representa la reacción química de la formación del agua H2O. Me dan su representación mediante una ecuación y la representación mediante modelos moleculares. Me preguntan, ¿cuál de las siguientes opciones muestra correctamente los reactivos de la anterior reacción? Veamos entonces, a pesar de que parece una pregunta con muy poca información, detrás de ella o implícitamente tenemos una gran cantidad de conceptos relacionados. Vamos a mirarlos. El primero de ellos entonces es el término ecuación. Aparece el término ecuación y el término reacción, que suelen utilizarse indistintamente a veces por los textos o los profes para esto que tenemos aquí escrito. Tenemos una ecuación o una reacción. Cuando somos un poco más precisos en los términos, cuando hablo de reacción es cuando estoy evidenciando el proceso o el fenómeno en la naturaleza o en mi casa o en mi entorno, yo les llamo una reacción. Por ejemplo, la interacción del hierro con el oxígeno y el agua que genera el óxido que vemos en las ventanas y en las puertas, pues yo cuando veo ese proceso le llamo una reacción química. Y ya cuando lo escribo o lo convierto en símbolos, le llamo ecuación. Esa es básicamente la diferencia entre esos dos términos. Deformación del agua, o sea, H2O. Me dan entonces esta ecuación, miremos al detalle qué ocurre con cada uno de los elementos que me muestra la pregunta. Este numerito que vemos acá al principio, grande, en este caso un 2, acá no está escrito pero es un 1 y acá otra vez 2, recibe el nombre de coeficiente. Y en una reacción, ese coeficiente me puede significar varias cosas. Entre ellas, o de las más comunes, es el número de moléculas, ¿cierto? Yo puedo decir que aquí tengo 2 moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno y 2 moléculas de agua. O también puedo decir que tengo 2 moles de hidrógeno, una mol de oxígeno y 2 moles de agua. Todo depende del contexto. Ahora, miremos entonces qué significan los números pequeños, también conocidos como subíndices. Estos números pequeños básicamente me indican la cantidad de átomos presentes de determinado elemento en esa molécula o compuesto. En este caso, ese número 2 pequeño acá, este subíndice, me está indicando de que hay 2 átomos de hidrógeno en esta molécula, que aquí hay 2 átomos de oxígeno en esta molécula y que aquí hay 2 átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno. Recuerde, cuando no está escrito, tenemos allí el número 1. Esos subíndices entonces me indican eso y eso lo puedo ver o lo puedo evidenciar mucho mejor en la representación molecular. ¿Por qué? Observemos. Cuando yo digo 2H o H2, lo que estoy interpretando allí es que tengo una molécula que está hecha de 2 átomos de hidrógeno que están representados por estas medias esferas. Un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno. Y esto forma un H2. Pero acá hay un coeficiente que dice que tengo 2. Por lo tanto, copio un H2 y otro H2. Por eso esta representación. Luego tenemos aquí una molécula de oxígeno que está constituida por 2 átomos. Por eso, esta molécula de oxígeno tiene un átomo de oxígeno y otro átomo de oxígeno que juntos forman el oxígeno molecular. Después se produce entonces el agua, que aquí me está diciendo que tengo 2 moléculas. Por eso aquí escribo una molécula de agua que está hecha de un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, más otra molécula de agua que está hecha de un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. En este caso también podría haberse colocado aquí el más, ahí digamos que la pregunta lo obvió, pero también podría haberse colocado aquí el más de H2 más H2. Y de esa manera me queda entonces interpretada tanto la ecuación como la representación molecular. Miremos entonces la pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra correctamente los reactivos? Otro término que debo recordar que es. En el caso de los reactivos, recuerden de que todo lo que está al lado izquierdo de esta flechita recibe el nombre de reactivos, reactantes o materias primas. Absolutamente todo lo que esté ahí. Pueden ser 2, 3, 4, 5. No me importa la cantidad, todo lo que esté al lado izquierdo recibe el nombre de reactivos. Y todo lo que esté al lado derecho de esta flecha recibe el nombre de productos. Entonces, teniendo presente eso, ese concepto es el que prácticamente se está evaluando en primer momento en esta pregunta. El concepto de si se sabe dónde están los reactivos. Entonces, vuelvo y reitero, reactivos los que están a la izquierda de la flecha y productos los que están al lado derecho.
Entonces ya sé que los reactivos son estos dos, pero observen que la pregunta tiene un condimento que es colocarme unos subíndices diferentes para mirar si yo entiendo cómo están constituidas las moléculas y qué significan los coeficientes, lo que acabamos de explicar. Entonces, si lo miramos al detalle, vamos a encontrar lo siguiente. H4 y O2, en ninguno de nuestros reactivos está el hidrógeno con 4 átomos ahí al lado, como lo vemos acá con este subíndice. Por lo tanto, este hecho de que me aparezca este H4 acá hace de que esta opción se descarte. Esta otra también tiene H4, por lo tanto yo la descarto. Esta tiene H2, aquí está H2, está bien. Podría analizar de una vez entonces el O2, a ver si está bien. Entonces H2 y O2, uno podría decir que esta opción es totalmente viable. Miremos la otra para hacer el proceso de descarte. H2 bien por ahí, pero O4, esto se descarta. Por lo tanto, la opción correcta, de acuerdo a la explicación que hemos visto al detalle, es la opción o el literal C. Espero que haya quedado muy clara esta pregunta relacionada con ecuaciones y reacciones.